Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. La salud emocional y física desde una perspectiva médica, homeopática, alopática y holística. En el programa Nuestra Salud, con el Dr. Alfonso Rodríguez Ábrego, aquí en On Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta transmisión número 20, si mal no estoy, mi querido Kotsomi, donde tendremos una gran invitada. Mi querido Kotsomi, como siempre, un placer estar coincidiendo. Así es, Juanchito. ¿Qué tal, amigos de On Radio? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Nuestra Salud. Y el día de hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, una gran persona que tengo el gusto de presentar para todos ustedes. Estamos hablando de la psicóloga Rosalía Aguilar. Y vamos a hablar un poquito del currículum. Ella es máster en terapia breve estratégica, hizo maestría en psicología clínica, tiene la licenciatura en psicología de la Universidad Benemérita, diplomados en Mindfulness, diplomada internacional en psicología criminológica, diplomada sobre la violencia intrafamiliar y los derechos humanos. Y pues bueno, es nuestra gran invitada. Así es, y un tema muy interesante, muy importante, sobre todo para que en el desarrollo humano, que se refiere a la resiliencia. Y vamos a empezar por preguntarle. Adelante. Psicóloga, ¿qué nos puedes comentar qué es la resiliencia y danos todos los pormenores al respecto, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Al licenciado Hugo, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que desde el año pasado, llevamos año y medio que estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados. Tener este espacio para poder hablar, para poder acercar a las personas acerca de estos temas de salud mental es muy importante, ¿no? Es muy importante que sigamos reflexionando, que sigamos conociéndonos cada vez más, para poder salir fortalecidos de estos momentos que estamos viviendo. Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Gracias. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy justamente es resiliencia. Y creo que es un tema que hemos estado escuchando durante este último año constantemente. Constantemente hemos escuchado que diversas personas mencionan este término de resiliencia por aquí, resiliencia para allá, e incluso el presidente lo mencionó en algún momento, que se puso de moda el término resiliencia, ¿verdad? Sí, así es. ¿Verdad? Sí, exactamente. Y tanto este término de resiliencia como estrés, pues pareciera que se pusieron de moda, pero más que ponerse de moda, creo que, como decíamos, el momento que nos tocó vivir durante la pandemia, pues nos hizo fijar nuestra atención en cuidar nuestra salud y nuestra salud mental. Entonces es momento de revisar, bueno, cómo estamos. Es un momento de crisis para muchos aún. Entonces es momento de revisar cómo estamos, qué necesitamos y cómo podemos salir fortalecidos de esto que nos está ocurriendo, ¿cierto? Y bueno, para todos los que nos están escuchando, para ustedes mismos, me gustaría que recordaran un evento o una situación
que fue difícil para ustedes, que en su momento fue dolorosa, que fue complicada o tuvieron un momento doloroso. Quiero que lo piensen en este momento. Incluso, pues la pandemia misma, el perder a un ser querido, o puede ser algo de su pasado. Cualquier situación. Terminar una relación de pareja, cambiarte de ciudad, perder un empleo, perder un ser querido, un divorcio. Quiero que pienses en ese momento que tuviste o que cruzaste en tu vida y que fue difícil y que fue doloroso. Psicólogo, pues ya lo tienes, ya lo pensaste. ¿Sí? Bueno, todos hemos pasado un momento difícil en nuestra vida. Todos hemos tenido este momento de crisis o este momento adverso, porque es inherente a la naturaleza humana. Pero yo les quiero decir, a quienes nos están escuchando y a ustedes, que si hoy estás aquí, hoy nos estás escuchando, eres resiliente. Porque ya es parte de tu pasado. Porque eso fue un momento que ya superaste. Entonces, todos tenemos esta habilidad, esta capacidad de ser resilientes. Si tú recordaste este suceso, que fue complicado, que fue difícil en un momento dado en tu vida, y hoy estás aquí, y hoy puedes verlo como parte de tu pasado, eres resiliente. Y les digo esto porque recuerdo mucho una persona que me decía, sí, Rosalía, este término resiliencia, que todos debemos de ser resilientes, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lo hago? ¿Pero cómo lo soy? ¿Pero cómo lo fortalezco? ¿O cómo le hago para ser resiliente? Pues para empezar, quiero que sepas que ya eres resiliente. O sea, que si viviste una situación complicada y hoy puedes contármela, entonces eres resiliente. O sea, todos somos resilientes porque pudimos salir de ese momento. ¿Ok? Más adelante les voy a contar y les voy a platicar cómo podemos justo fortalecer nuestra resiliencia. Pero quiero que hoy empecemos por reconocer en nosotros mismos. Ahora, este término de resiliencia fue tomado en la psicología de otras disciplinas, como la ingeniería y la ecología. En la ingeniería, el término resiliencia se refiere a aquella presión que sufren los metales para deformarse, y una vez que se suelta esa presión o que se relaja esa presión, vuelven a su estado natural, vuelven a tener la misma forma que tenían al principio. Y desde la ecología, la resiliencia se refiere a aquella capacidad que tienen los ecosistemas de regenerarse y de reconstruirse después de ser sometidos a un contexto adverso. Por ejemplo, se los voy a poner en este ejemplo muy simple desde una liguita. Miren, siendo desde la ingeniería, si yo ejerzo presión sobre esta liga, se va a estirar hasta lo más que pueda. Le voy a ejercer una presión y cuando yo la suelto, va a regresar a su estado natural, a su estado normal, por la misma fuerza que lo llevó a extenderse, va a regresar. En la ecología, por ejemplo, o más bien, un ecosistema que transita por un huracán, un incendio, etc., el mismo ecosistema se va a regenerar, va a volver a ese estado natural que tenía antes de vivir esa adversidad. Yo vivo aquí en Mérida, Yucatán, y en Mérida el año pasado tuvimos dos huracanes muy leves, fueron de nivel 1, pero el segundo que impactó, a pesar de que fue de nivel 1, sí generó algunas circunstancias, ¿no? Derribó árboles o algunas inundaciones. Aquí en Mérida, no mucho, pero en lugares ya cercanos a la playa y a la costa, sí se veía, sí se notaba cómo el paso del huracán pues derribó árboles y toda la maleza estaba prácticamente
pues destruida, ¿no? Nosotros pasamos, el huracán fue en julio, nosotros pasamos por ahí de noviembre y todavía se veía el impacto del huracán. Hoy, un año después, si tú vas por esa zona, el ecosistema ya se regeneró. Entonces, eso es resiliencia, esta capacidad que tiene el ecosistema de volver a regenerarse, de volver a volver a su estado, al estado en el que se encontraba antes de ser sometido a ese contexto adverso. ¿Ok? Y esto ocurre con el ser humano. Y esto pasa con nosotros. Cuando vivimos una crisis, una presión, un momento de estrés, somos sometidos a una fuerza más allá de lo que nosotros conocíamos. Y eso nos lleva a extender nuestros propios límites, a saber hasta qué punto podemos ir más allá de lo que conocíamos de nosotros mismos. ¿No les parece? No, es increíble. Increíble. A veces cuando pensamos que el mundo se nos acaba, pero no tomamos en cuenta que hemos sobrevivido y algo hemos aprendido desde el proceso inconsciente mismo, y cómo poco a poco la misma sabiduría va sumando a nosotros en este bagaje de experiencia para irnos fortaleciendo poco a poco, tal cual nos estás comentando. Y sobre todo lo que dice la psicóloga Rosalía, ¿no? Todos tenemos estos mecanismos de afrontar, todos somos resilientes. Así es. Es decir, de entrada ya tenemos estas facultades, estas posibilidades de regenerarnos, por decirlo así. Quiero comentar, nos manda saludos la doctora Tere Robles y nos está invitando, por cierto, voy a aprovechar a un curso internacional online el 4 y 5 de septiembre con el doctor Enayatollah Shahidi de Irán, para un curso de 2 días, hipnosis para tratar disfunciones sexuales. Informes en el Centro Ericksoniano de México. No, excelente. Nos manda saludos también a Ana Karina Rodríguez, mi hermana, Alicia Rodríguez también, mi otra hermana, mi mamá Alicia Armenta. Nos ha mandado también la doctora Neri desde Guerrero y la poeta Rosario Salazar de Mérida, Yucatán. Una gran amiga y poeta de primerísima en Mérida. Excelente, saludos hasta Mérida. Así, mira nada más dónde andas tú. Ok, seguimos. Adelante. Bueno, pues entonces, yo creo que todos tenemos esta capacidad de observar en nuestro entorno cómo justamente el medio ambiente se puede regenerar. Incluso yo misma, y lo vi el año pasado, que les comentaba, con el huracán que pegó, yo sembré un arbolito que medía 40 centímetros, cuando llegó el huracán lo tiró. Y el arbolito, como había mucha agua, mucha humedad, salió un brotecito. Después de un año, porque ya pasó un año, después de este año, el árbol ahora mide 2 metros. Wow. ¿No? No, y el año pasado, primero lo tumbó el huracán, después empezó a salir su retoñito y ahora mide 2 metros. Con esto les quiero decir que el ser humano también tiene esta capacidad. Lo que hicieron los psicólogos fue observar que esto también ocurre en el ser humano. Que el ser humano también puede retomar a su estado normal o natural después de haber sido sometido a un contexto de estrés o de depresión. Y es importante nosotros que reconozcamos también que así como tenemos esta capacidad de ser resilientes, el ser humano también va a experimentar dolor. El dolor es inevitable en el ser humano. Es como si nosotros, cuando a veces negamos o no queremos vivir o atravesar el dolor, experimentar dolor, es como si dijéramos no quiero experimentar amor o no quiero experimentar felicidad, ¿no? Es una emoción que va a experimentar el ser humano porque es inherente al ser humano. El dolor es inevitable, como esta frase que todos también hemos escuchado de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento surge cuando nosotros nos resistimos a experimentar o atravesar por el dolor. Lo que quiero resaltar o reforzar con esto es que evidentemente cuando nosotros somos resilientes vamos a experimentar dolor. Es inevitable. Vamos a vivirlo, vamos a
estar frente a nuestro dolor. Lo que ocurre es que muchas veces no queremos verlo, preferimos evitarlo, preferimos negarlo. Y cuando nos estamos resistiendo a ese dolor, lo único que estamos haciendo es acrecentar nuestro sufrimiento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos justo afrontar el dolor o no generarnos un mayor sufrimiento? Bueno, una de las formas que podemos hacer es aceptar lo que está pasando. Cuando nosotros no aceptamos lo que está ocurriendo, estamos postergando nuestro sufrimiento. Ejemplo de ello es justo lo que vivimos cuando se declaró la pandemia, ¿no? Muchas personas empezaron pues sí, aceptar esta realidad y a decir, bueno, esto es lo que está pasando. Hay un virus que aquí llegó para quedarse, que está con nosotros, y bueno, lo que toca es usar cubrebocas, tener mayor higiene, tener mayores elementos de seguridad para nosotros, para mí, para mi salud y para los míos, ¿no? Y entonces eso, bueno, te hace actuar de una manera en que tú aceptas lo que está pasando, confrontas ese dolor y sigues adelante. Ajá. Pero ¿qué pasó con otras personas que dijeron, esto no puede estar pasando, esto no es cierto, yo, ¿cómo voy a hacer mi negocio? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo va a pasar esto? Y entonces el sufrimiento se va incrementando. Muchas veces no es lo que nos pasa o no es la situación en sí lo que provoca el sufrimiento. Es lo que nos estamos contando de esa situación que nos ha pasado. No sé si ustedes han identificado a ciertas personas o han visto, o incluso ustedes mismos les ha pasado que ocurre algo y aceptar esa realidad es difícil. Y nos ponemos a cuestionarnos por qué a nosotros, por qué yo no tuve, si tuve que haber dicho esto, mejor no lo hubiera dicho, mejor no lo hubiera hecho, mejor, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te está generando este sufrimiento. Hablar de lo que te pasó, reconocerlo, verlo de frente, tal como ocurrió, es reconocer ese dolor, te va a ayudar a afrontarlo de manera más rápida. Como en el ejemplo que ponía, o bueno, como en la situación que les pedía que recordara. Quizá a lo mejor una ruptura de pareja. Es doloroso, claro que es doloroso. Claro que es doloroso. Claro que es un momento de crisis. Pero como les decía, a veces no es el evento mismo, sino lo que te dices de lo que está ocurriendo. Entonces, si te empiezas a cuestionar, es que quizá no debí decirle que fuera con mi familia, quizá no debí explicar que yo necesitaba esto, quizá debí consentirlo más, quizá debí de ser así, o quizá no debí ponerme esta falda, o quizá no debí hacer aquello, o quizá no debí mencionar tal cosa. Muchas veces solamente nos estamos nosotros replicando nuestro propio sufrimiento en vez de mirar lo que está ocurriendo, que esta relación se terminó y aceptar que eso está pasando. Entonces, ¿cómo ser resilientes o qué nos ayuda a ser resilientes? Aceptar lo que está pasando. La aceptación es muy importante. No resistirnos, porque la resistencia ante el dolor genera sufrimiento. ¿Ok? ¿Qué más ayuda para que seamos resilientes? Es poder hablar justo de lo que nos duele. Cuando nosotros no hablamos, cuando nos mantenemos aislados,
cuando nos guardamos todo lo que nos está pasando, nos volcamos en un momento de tristeza. Si nosotros generamos un entorno de ayuda mutua, de confort, de comunidad, esto va a hacer que nosotros podamos afrontar de manera más fácil esa adversidad que estamos viviendo. Y a veces resulta difícil, complicado hablar. Yo lo sé. Puede haber situaciones muy críticas en que se nos dificulte hablar de lo que nos ha ocurrido. Puede ser un evento traumático y puede ser muy difícil hablar de lo que nos está pasando, yo lo sé. En ese caso te diría, sé paciente contigo mismo y sé compasivo contigo mismo. Encuentra el momento adecuado para hablar. Cuando te sientas con confianza, cuando te sientas con seguridad para hablar. Hazlo, pero habla de aquello que te está doliendo. Sé compasivo contigo mismo. La compasión es esa capacidad que nosotros tenemos de querer ayudar o querer aliviar el sufrimiento de alguien más. Es algo que siempre nos pasa cuando vemos sufrir a alguien que quisiéramos ayudarle para que no sufriera. Esa es la compasión. Entonces yo te digo, sé compasivo contigo mismo. Busca curar tus propias heridas, sanarte a ti mismo. Encuentra el momento adecuado en el que puedas hablar, en el que te sientas con seguridad para poder hablar. Ahora, como te lo decía antes, con un equilibrio. ¿Cómo hablas de tu dolor? Busca ese equilibrio para no estar reforzando este sufrimiento, más bien, sí para externarlo, sí para hablarlo y para buscar la ayuda adecuada cuando se necesita. Aislarte no te va a ayudar. Negar el dolor tampoco te va a ayudar. ¿Ok? Verlo, afrontarlo con la realidad, con lo que está ocurriendo, eso te va a ayudar a sanarlo. ¿Ok? Les quisiera contar una historia para que quede un poquito más claro esto de la aceptación para cultivar nuestra resiliencia. No sé si ya la han escuchado, ahorita me cuentan. Adelante, colega. Es la historia de un campesino que trabajaba sus campos de tierra con su hijo. Este campesino tenía un caballo. Este caballo era súper útil para poder estar trabajando en la tierra, para poder estar cosechando, etc. No era un elemento, digamos, primordial dentro de sus tierras. Un día el caballo desapareció, se fue. Y los vecinos de este campesino se acercaron con él y le dijeron: qué mala suerte, qué mal que se te escapó ese caballo, qué mal, ahora qué van a hacer, cómo van a seguir trabajando, esto es muy malo lo que les ha pasado, no puede ser, esto es súper mal, qué mal lo que les ha pasado, cómo van a poder seguir trabajando. Y el campesino solo dijo: buena suerte, mala suerte, no lo sé. Así pasó. Tiempo después el caballo regresó con otro caballo y siguieron trabajando. Entonces sus vecinos se acercaron nuevamente al ver que ahora no solo tenía un caballo, sino tenía dos, ¿no? Y le dijeron: wow, qué buena suerte, te ha ido súper bien, ahora tienes 2 caballos, vas a poder producir más, vas a poder trabajar más, me parece excelente, tienes muy buena suerte, esto es fantástico para ustedes. Y el campesino muy sabiamente solo respondió: buena suerte, mala suerte, no lo sé. Así pasó. Tiempo después, su hijo, queriendo aprovechar pues este nuevo caballo que había llegado, quiso domarlo para empezar a trabajar con él.
Entonces intentó montarlo, pero al intentar montarlo, el hijo del campesino cayó del caballo. Y al caer del caballo se lesionó una pierna y quedó rota. Nuevamente, muchos de los vecinos se acercaron a su casa y pues le decían: qué mal que ha pasado esto es muy mala suerte. Mira, tu hijo ahora está postrado ahí, ya ni siquiera él te va a poder ayudar a trabajar y ahora tú vas a tener que atenderlo. Esto está muy mal. Qué mala suerte. Y él solo contestó: buena suerte, mala suerte, no lo sé. Así ocurrió. Tiempo después se desató la guerra y el ejército llega a reclutar jóvenes a esa aldea. Llegan a la casa de este aldeano y ven al hijo postrado en cama y le dicen: tu hijo no va a poder ser reclutado. Muchas veces no es lo que nos pasa, sino es lo que nos decimos de lo que nos está pasando. Las circunstancias son así ha ocurrido. Y la aceptación nos ayuda a ser resilientes, a no resistirnos a aquello que puede ser doloroso, pero está ocurriendo y es una realidad. ¿Habían escuchado este cuento, esta anécdota, Hugo? No, No, tampoco. Pero muy ilustrativa. Sí, exactamente. Muy ilustrativa, exactamente. Interesante. Para reflexión profunda dentro de todo esto, o sea, cuestión de perspectivas, algo que se pierde cuando tenemos un evento inesperado. Exactamente. Y también escuchando lo que dice la psicóloga, no pude dejar de traer a colación el tema de los procesos de duelo, ¿no? O sea, definitivamente en los procesos de duelo, en los procesos de pérdida, la resiliencia sería muy importante, ¿no? Para como afrontar las situaciones. Así es, psicóloga. ¿Qué más nos puedes comentar, psicóloga? Así es, entonces, como les decía, como comentábamos, ¿no? El hecho de que seamos resilientes también nos lleva, o cómo podemos más bien nosotros fortalecer nuestra propia resiliencia, aceptando esta realidad, lo que está ocurriendo, y aceptar nuestro propio dolor. Hablando de lo que nos duele, encontrando el espacio seguro, el lugar, la persona indicada que nos dé la confianza necesaria para que nosotros podamos hablar. Creando este entorno de seguridad que nosotros necesitamos para poder hablar. ¿Ok? Ahora, es importante mantener lazos afectivos con nuestra familia, con nuestros amigos, para que nosotros podamos salir de esto que nos está ocurriendo. Sentirnos acompañados en estos procesos. ¿Ok? Ahora, algo también que es importante para nosotros poder fortalecer nuestra resiliencia es, uno, si no encontramos el modo de hablar o de expresarlo con palabras lo que nos está ocurriendo, podemos utilizar otros medios como formas de expresión. Hay psicólogos que han estudiado que el arte evidentemente nos va a ayudar a expresar estas emociones o este dolor que estamos viviendo. Entonces, utilizar el arte como un medio de expresión también nos va a ayudar a sanar estas heridas que nosotros podamos estar atravesando. Como yo les decía, hay situaciones que son muy difíciles de hablar, que son muy dolorosas incluso pensarlas. El caso de una violación, por ejemplo. A veces puede ser tan doloroso hablar de eso que preferimos callarlo o no mencionarlo. Encontrar una herramienta
como es el arte, que nos permita explorar, expresarnos o encontrar ese vínculo para poder nosotros encontrar ese canal de comunicación ayuda. Les decía, poniendo un ejemplo, si nosotros hemos vivido una situación difícil, traumática, a lo mejor para mí no va a ser fácil contarte, Hugo, que yo tuve una violación. Pero quizá yo te pueda decir, ¿viste esa película? A mí me pasó también eso. Entonces, el arte no solo como medio de expresión, sino como un medio de vínculo en el que podamos comunicarnos y hablar sobre aquello que nos está pasando. Lo podemos emplear. Esto incluso muchos psicólogos lo utilizan para encontrar la manera en que este paciente pueda empezar a explorar y empezar a afrontar este dolor, a realmente externarlo, a realmente verlo de frente. Esta es otra manera en que nosotros podemos empezar a hacer, a canalizar nuestro dolor y empezar a salir de esa crisis que nos está ocurriendo. ¿Ok? Algo también muy importante es reconocer que ese momento que estamos viviendo, así como tuvo un inicio, va a tener un final. Es temporal. Eso que estás viviendo va a pasar. Porque así como empezó, va a terminar. Y si hoy estás viviendo ese momento difícil, a mí me tocó trabajarlo con algunas personas el año pasado. Yo les decía, así como empezó esta pandemia, va a terminar. ¿Cuándo? No lo sabemos, nadie lo sabe. Pero puedes tener la certeza de que así como comenzó, va a terminar. Es temporal. Entonces, algo que te ayuda a ser resiliente también es tener esta certeza de que esto va a pasar, de que esa situación difícil que estás viviendo va a pasar. Así como iniciamos la plática, de aquello que viviste y que ahora estás en un momento diferente, que ahora ya lo puedes ver a distancia, pasó. Quizá en el momento que lo estabas viviendo era muy difícil, pero ya pasó, pero se quedó allá. Y hoy eres una persona distinta también a partir de eso que viviste. Entonces, si hoy aún te encuentras viviendo ese momento complicado, ten la certeza y repítete a ti mismo, es temporal, porque esto va a pasar. Y bueno, algo también muy importante y está relacionado con lo que mencionabas, Hugo, de cómo afrontar también el duelo, es encontrar un significado a eso que te está ocurriendo. Sé que es difícil y es muy complicado y a veces, como les decía, ¿no? Cuando lo estamos viviendo, en ese momento nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tuve que vivir esto? ¿Por qué en este momento? Nos estamos cuestionando si eso lo vamos a poder superar o no. Trata de encontrarle un sentido. ¿Qué te viene a enseñar eso que estás viviendo? Sé que es complicado, yo lo sé, yo lo he vivido. Pero trata hoy de preguntarte, justo, ¿qué sentido le puedes encontrar o qué significado le puedes encontrar a esto que te está pasando? ¿Qué te viene a enseñar? Cuando tú le encuentras este sentido, es más fácil superar ese dolor. Es más fácil afrontar lo que estás viviendo. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Muy bien, bastante bien de tiempo. Todavía podemos seguir disfrutando esta charla. Así es, muy interesante. Muy interesante. Contamos 10 minutitos para poder finalizar. Así es que tranquilamente. Ok, entonces, pues justo para concretarlo,
y se lleven como estas herramientas muy firmes, muy claras. Me gustaría como puntualizárselos de manera pues muy clara, ¿no? No es una receta, porque a veces queremos que justo el sufrimiento se alivie de la manera más pronta posible y que nos saquen de ese bache ya, porque no queremos sentirlo, porque ya quiero sentirme bien, ya quiero que esto pase, ya no quiero sentirme así. Pero recuerda, el dolor en el ser humano es tan natural como la felicidad, como el amor mismo. Entonces, querer que te lo quiten así de repente no va a pasar. Y quien te diga que te lo va a quitar así, te está mintiendo. Es un proceso que tienes que atravesar, es un proceso que tienes que vivir. Recetas no hay, porque cada uno va a necesitar cosas diferentes de acuerdo a lo que esté viviendo. Pero sí, toma en cuenta algunas de estas características que he mencionado, algunos de estos aspectos, para ayudarte a salir de lo que estás viviendo o de estas situaciones dolorosas o de crisis que podemos afrontar. 1, lo que ya mencionábamos, aceptación. No te resistas, porque la resistencia genera sufrimiento. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer es hablar de aquello que nos está pasando con la persona adecuada, cuando te sientas con confianza, cuando te sientas con la seguridad de hablarlo. Encuentra un medio si no puedes hablar a través de las palabras, encuentra un medio de expresión a través del arte para poder canalizar aquello que te está ocurriendo, incluso con la propia escritura. Otro punto es, esto es temporal. Reconoce que esto que estás viviendo es temporal, que esto va a pasar. Así como empezó, tiene un final. Esto va a pasar. Muy intenso. Y por último, trata de encontrar un significado a esto que te está ocurriendo. Sé que es complicado, sé que es difícil, pero trata de encontrarle un sentido a esto que viviste. ¿Ok? Gracias, psicóloga. Psicóloga, quisiera pedirte que nos hagas el favor de compartirnos tus redes, dónde te pueden ubicar, tu número de celular, por favor, para que sí, puedan... claro, pues yo encantada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo actualmente estoy dando terapia en línea. Antes de la pandemia, justo les voy a contar un poquito, yo me dedicaba pues yo tenía mi trabajo estable, daba terapias y todo, ¿no? Y bueno, llega la pandemia y me quedé sin un lugar donde dar las terapias, etcétera. Yo ya daba las terapias en línea, entonces decidí continuar con las terapias en línea. Ahora me dedico a esto, a dar terapia en línea, a dar sesiones en línea, a dar talleres también en línea. Excelente. He dado talleres de duelo, he dado talleres de aceptación y resiliencia, y todo eso a través de la red, ¿no? Entonces estoy muy contenta porque justo a partir de este momento difícil que nos llevó la pandemia, que nos enfrentó la pandemia, pues bueno, se tomaron nuevos recursos para seguir adelante. Yo recuerdo mucho las palabras de Hugo en algún momento que me decía, ¿no? Es momento de reinventarse. Y así fue. Entonces, bueno, a mí me pueden encontrar como psicóloga Rosalía Aguilar en Facebook y en Twitter. Y también, bueno, está mi página www.psicóloga-rosalía.com. Y bueno, también mi número de teléfono, si quieren alguna consulta, que esta es la maravilla de la tecnología, que estés donde estés, podemos tener las sesiones en línea.
tengo pacientes de Perú, de Ciudad de México, de Puebla, entonces la verdad es que está padrísimo eso porque podemos seguirnos contactando y viendo a pesar de la distancia. Mi teléfono WhatsApp para las citas son 99 95 42 63 32. Repítelo de nuevo, por favor, Sote, para que lo apunten. Es 99 95 42 63 32. Muchas gracias, de verdad. Agradezco enormemente el tiempo que nos brindaste. Ya me había dicho mi querido Hugo que tenías una agenda apretada. De verdad, infinitas gracias y bueno, qué gran invitada trajiste, mi querido Hugo. Como siempre, muy atinado en todo lo que hemos compartido. Hugo, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, Alfonso. A través de un mensaje por WhatsApp podemos estar en contacto al 22 28 95 06 03. Alfonso, ¿dónde te encontramos? En el 22 28 25 18 02, San Andrés Cholula, Puebla, en Centro de Desarrollo y Orientación Terapéutica con Calidad Humana, 3 Poniente 301, Colonia Centro, San Andrés Cholula, y en ARPS, el arte de hacer psicoterapia, Atoyac 21, Colonia La Paz. Y mandemos saludos a nuestros amigos de Los Fresnos. Así, en Huasca de Ocampo. Así es, Huasca de Cabañas de Los Fresnos en Huasca de Ocampo. Pueden estar en contacto. Y pueden decir que nos escucharon aquí en Nuestra Salud y van a recibir un 10% de descuento a todos los que quieran ir a este fantástico lugar. Es un lugar padrísimo, mágico. Pueden hacer eventos, pueden hacer fiestas, pueden irse un fin de semana. Lo mejor que hay. Saludos a toda la familia de Cabañas Los Fresnos y nuevamente atender a la invitación de la doctora Tere Robles, donde dice que vayamos a aprender técnicas para ayudar a los pacientes a resolver sus disfunciones sexuales. Es un curso internacional online, Hipnosis para tratar disfunciones sexuales, 4 y 5 de septiembre del 2021. Va a haber traducción consecutiva. Precio especial, el precio está en 2,500, pero precio especial de aquí hasta el 15 de julio, 1,900 pesos. Para todos los que estén interesados, contactar al Centro Ericksoniano de México o al 55 44 48 76 04. 55 44 48 76 04. Psicóloga Rosalía, infinitas gracias, de verdad muy agradecidos. Espero que no sea la única vez que nos brindas la oportunidad de compartir contigo. Ojalá pronto te volvamos a tener. Así es, muy agradecidos, como dice el doctor Alfonso, sin duda un tema muy interesante el día de hoy. Pues infinitas gracias, quedan con el gran arquitecto del universo todos. Nos sintonizamos el siguiente jueves, un gran invitado, Sergio Valdivia, desde Chile. Vamos a hablar sobre cómo saludar dando salud. El doctor Sergio Valdivia, uno de los grandes de la hipnosis en América Latina. Así es. Nada más eso. Y va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros próximo jueves. Nos escuchamos y nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias, saludos en los controles a nuestro querido tocallito Ponchito. Gracias. Hasta luego. Bye, muchas gracias. Te esperamos en la siguiente emisión de Nuestra Salud, para hablar de manera breve y clara todo lo relacionado a la salud física y emocional. Hasta la próxima. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.